Hace unos días estaba meditando sobre dos reyes que son conocidos, los dos reyes, son reyes por supuesto del Antiguo Testamento, y estaba mirando el accionar de cada uno de ellos y esto me llevó a la prédica o el mensaje o lo que quiero compartir en estos momentos. ¿Qué hacemos cuando tomamos malas decisiones? ¿No? Cuando nos equivocamos en una decisión y, bueno, cometimos un error, ¿no? Cometimos un error, ¿qué hacemos? Algunos prefieren, bueno, tapar esa mala decisión de alguna manera, voy cubriendo y lo voy tapando hasta donde pueda, ¿no? Porque cuando tomamos una mala decisión, es un mal accionar o algo, eso en algún momento va a salir. Entonces, algunos lo que hacen es cubrirlo, taparlo. Otros quizás se enojan por esa mala decisión y se enojan con las personas que están alrededor, se enojan con las personas que están a su lado, y por decirlo de alguna manera, pagan el pato las personas que están ahí alrededor, ¿no? Por esta mala decisión que hemos tomado nosotros. El hecho es que muchas veces no somos capaces de hacernos responsables de los errores que hemos cometido. Y qué importante que es cuando cometemos errores, saber tomar ahí buenas decisiones sobre esos errores que hemos cometido. Yo voy a mirar y quiero mencionar y le voy a contar la historia, porque es una linda historia, de dos reyes que fueron bastante importantes dentro del pueblo de Israel. El primer rey, esto se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a mirar ahora solamente los versículos 1 y 2 de Primera de Crónicas, capítulo 21, y enseguida ya sale el nombre de este primer rey. Versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, que era el general en jefe, y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿No? ¿Qué mandó a hacer David? Mandó a censar todo Israel. Acá no estamos solamente los de Judá, sino que todo Israel. David era el rey de todo Israel, de las 12 tribus, y él mandó a censar al pueblo y le dijo, quería saber la cantidad de gente. No era una mala idea. No era una mala idea el hecho de conocer la cantidad de gente. El problema parece ser, no lo dice el texto bíblico, pero por las consecuencias que va a tener, parece ser que David quería enaltecerse sobre la cantidad de gente que tenía, la cantidad de gente que había, y sobre todo lo que había contado era la gente de guerra, la gente que podía ir a pelear, la gente que podía. Entonces, parece ser como que David llegó un momento en su vida donde dijo, bueno, qué tremendo ejército que tengo, con esto puedo conquistar, puedo hacer, y se había olvidado de quién lo había puesto en ese lugar. Por eso mandó a censar, y en realidad este censo no era la voluntad de Dios, y Dios se lo hace saber a David. Y ahí David toma un accionar. Vamos a otro rey, que este se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a mirar un poco quién era este rey, por si no lo conocen. Versículos 3 al 5, vamos a leer y el resto se lo cuento. Dice versículo 3, de 16 años era Uzías y Azarías, que puede aparecer también como Azarías, es el mismo. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar,
y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Bueno, de David creo que la mayoría saben. David fue el rey que Dios había puesto sobre Israel. Estuvo Saúl, Dios lo sacó a Saúl, lo pone a David. David siempre consultó a Dios, siempre buscó a Dios y se mandó, unas cuantas macanas. Dentro de las cuantas macanas que se mandó esta macana, que es la que leímos en Primera de Crónicas, donde él hace censar al pueblo y no era el plan ni el propósito ni la voluntad de Dios que hiciera eso. No, eso fue una mala decisión. Por otro lado tenemos a Uzías. Uzías fue el rey 10º después que se dividen las tribus, el pueblo de Israel, después del reinado de Salomón. Le hago una síntesis ahí. Después del reinado de Salomón estuvo David, después estuvo Salomón, su hijo. Después del reinado de Salomón viene su hijo Jeroboam, que su hijo Roboam no era una buena persona, no era un buen... Y la gente le pidió que bajara un poco los impuestos, él no lo quiso bajar. Y bueno, el reino se le dividió, 10 tribus se le fueron por un lado y él se quedó solamente con 2 tribus. Y de ahí viene toda la descendencia de David. Y ahí tenemos a Roboam y después tenemos 9 reyes más y aparece Uzías dentro del grupo de los reyes buenos. Estaba Uzías. Uzías buscó a Dios, que es lo que leímos, buscó a Dios. Uzías trató de agradarle a Dios y Dios lo prosperó a Uzías, de tal manera que las naciones vecinas del reinado de Judá, las naciones vecinas pagaban tributo, y en el reinado de Uzías, más o menos el primer tiempo que vive Isaías, este profeta, este gran profeta de Dios, cuando reinaba Uzías era un muchacho que amaba mucho a Uzías por todo lo que él había hecho en favor de su pueblo, de la nación, y porque buscaba a Dios. Dios los prosperó, él llegó a ser grande, llegó a conquistar un montón de lugares. El reinado, después que el reino estuvo dividido, el reinado de Judá fue con el reinado de Uzías cuando tuvieron la mayor extensión en territorio y cuando ellos vivieron más cómodamente, o sea que tenían un buen vivir, no como lo que estamos viviendo nosotros acá en nuestro país, ¿no? En cuanto a la economía, en cuanto a la inflación. En el reinado de Uzías, si lo queremos mirar de alguna manera, la inflación era 0. ¿Se imagina acá en Argentina? Un mes que no digan, inflación 0, nos caemos de espalda. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Esto es para que vean cómo era Uzías. Pero, ¿qué pasó con Uzías? ¿Qué fue lo que ocurrió con Uzías? Ya vimos lo que ocurrió con David y lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Qué ocurrió con Uzías? ¿Cuál fue el pecado de Uzías o el error de Uzías que quiero compartir con ustedes? Bueno, en 2 de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso dice la versión Reina Valera. Otra versión dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor
para quemar incienso sobre el altar del incienso. En otra versión dice, pero en la plenitud de su poder, el orgullo lo llevó a la perdición y se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué pasó con Uzías? Este hombre que amó a Dios, Y lo pongo que amó a Dios porque lo quiero tomar como ejemplo nuestro, como cristiano, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no está correctamente bien, está mal, y tenemos que cambiar o tomar otra decisión. ¿Qué fue lo que hizo Uzías? Uzías tendría que cambiar de actitud, pero ¿qué pasó con Uzías? El hecho de esta desobediencia, este orgullo, lo llevó a Uzías a ser completamente desobediente a la voz de los consejeros y de los sacerdotes que en ese momento le iban a decir que lo que él estaba haciendo estaba mal. Él, por ser rey, no era sacerdote, no podía entrar en el templo para ofrecer incienso. Esa era la función pura y exclusivamente de los sacerdotes. Esto se encuentra en el Segunda de Crónicas 26, versículo 17, siguiente versículo, dice, y entró tras el sacerdote Uzías, Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué hizo este hombre cuando vinieron estos consejeros a decirle, esto que estás haciendo, Uzías, por más que sos el rey, por más que Dios te bendijo, por más que tu reinado se extendió y sos grande, esto no te corresponde? ¿Qué tenía que haber hecho Uzías? Es bueno, está bien. Pero ¿qué hizo Uzías? Desobedeció la advertencia de los sacerdotes y del grupo de consejeros, que era un montón de sacerdotes. Esto lo llevó a enojarse. Y esto es cuando hacemos algo y alguien nos corrige, la persona que no quiere ser corregida, ¿qué es lo que hace? Se enoja. Y ahí en el versículo 19, del mismo libro, por supuesto, nos dice, entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario era tenía una fuente de metal que ahí se ponía incienso, donde se quemaba y salía fragancia. Y tenía como unas cadenas arriba que se enganchaba, se levantaba, y con eso iba el sacerdote o el sumo sacerdote. Bueno, él tenía el incensario en la mano para ofrecer incienso y se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, Dios interviene y Dios lo juzga y comenzó a brotarle lepra. Mientras él lo miró, tenía el incensario ahí en su mano y con la otra mano lo mira a los sacerdotes, los 80 sacerdotes y el sumo sacerdote, para decirle, ¿quién son ustedes para decirme algo? Cuando él los mira con ira, con enojo, con bronca, porque lo estaban corrigiendo, le estaban diciendo lo que no tenía que hacer, Dios interviene y le dice, por la lepra que comenzó a brotarle, esto no está bien. Versículo 19, le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Todo por qué? Porque no quiso cambiar su situación, quiso seguir. Él sabía que se había equivocado
y él quiso estar sobre la opinión sobre lo que Dios había puesto, que eran los sacerdotes. Interesante, porque por esta decisión que Uzías hace, el hecho de que le brotó lepra, Dios lo castigó con lepra. ¿Por qué? Porque el leproso en el tiempo del Antiguo Testamento, y esto lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8, los leprosos tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote verificara la lepra, si la lepra avanzaba o la lepra se detenía, o el sacerdote era el responsable de decir cómo era la condición del leproso. Quiere decir que Dios lo humilló como el rey quiso estar sobre los sacerdotes en cuanto al templo, en cuanto a la administración de Dios, y Dios lo humilló para que él esté bajo los sacerdotes por la lepra que le brotó en la frente. Bueno, esa es una de las actitudes. Podemos tapar algo, podemos ocultar, pero Dios interviene y nos hace ver que por más que querramos tapar, Él conoce todas las cosas. Vamos al ejemplo de David. David también había pecado delante de Dios. Lo leímos en el versículo 1 cuando dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y en el versículo 7 de Primera de Crónicas 21 dice: asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y esto es el hecho de la decisión que tomó David estaba mal delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace David? Y esta es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener presente. Lo primero que hace David es se arrepiente. Se arrepiente. Esto se encuentra en el versículo 8, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8. Dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que hicimos algo que está mal? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos es redireccionar nuestro caminar. Es pedir perdón. Me equivoqué, perdón, me equivoqué. Reconocer, perdón, me equivoqué. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es, y esto es aceptar las consecuencias. Si hemos hecho algo malo, vienen las consecuencias. Y las consecuencias las tenemos que pagar. Por más que le pidamos perdón, por más que le pedimos perdón a la persona, por más que le pedimos perdón a Dios, por más que le pedimos... Hay consecuencias. Y las consecuencias hay que pagarlas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 11, dice: y viniendo Gad, que era el profeta, a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge, versículo 12, para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción a todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Vienen las consecuencias. Dios, cuando David le dijo: Señor, he pecado, Señor, me arrepiento, perdón. Dios no le dijo: bueno, está bien, te perdono, ya está, listo, borramos todo, empezamos de nuevo. No le dijo así. Le dijo: bueno, pero están las consecuencias ahora. ¿Qué querés? Vos vas a decidir, ¿qué querés? ¿Perder en la guerra con tus enemigos? ¿Estar 3 meses ahí perseguidos? ¿Y qué es lo que David va a mencionar? Es el hecho de: prefiero caer en tus manos, Señor, prefiero que me juzgue vos y no caer en las manos de las personas. Prefiero caer en tus manos.
Y esto viene la tercera respuesta, el reconocer la culpa, diciendo, esto es mi culpa, esto es mío. Versículo 17, Primera de Crónicas 21, versículo 17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y no contra la casa de mi padre, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Vino cuando David decidió de caer en las manos de Dios, Dios envió un ángel y comenzó a matar, mató 70.000 personas en un segundo, 70.000 personas murieron porque el ángel simplemente bajó su espada, murieron 70.000 personas, y cuando David vio esta gran mortandad, ahí eso fue consecuencia de él, eso fue por su pecado, eso fue porque él había tomado una mala decisión, tuvo que pagar las consecuencias, y ahí entendió él y se hizo cargo del problema. Ellos no hicieron nada. Señor, no los sigas matando. Mátame a mí. Yo soy el responsable. Agárratela conmigo, con mi familia. Yo soy el responsable. Entonces Dios ahí, cuando miró el corazón de David, que era un genuino arrepentimiento, entonces ahí paró la mortandad. Todo esto que le digo se encuentra en Primera de Crónicas 21, ¿no? Paró la mortandad. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que le pide Dios a David? Y esto se encuentra en el versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad, que era el profeta, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Esto es levantar un altar. ¿Y qué es levantar un altar? ¿Qué es el hecho de levanto un altar? Hoy día, no es que tengo que agarrar un montón de piedritas como lo hacían en el Antiguo Testamento, agarro un montón de piedritas y pongo... No. Hoy día, ¿qué es levantar un altar? Es mantener una buena relación con Dios. Mantener una buena relación con Dios. Cuando cometemos errores, cuando cometemos falta, lo primero que hacemos es cortar nuestra relación con Dios porque sabemos que estamos mal y cortamos la relación con Dios. Y ese es el gran error que cometemos. Tenemos que levantar un altar, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que mantener esta relación con Dios. Decirle a Dios, Señor, acá estoy, como lo dijimos hace un rato, acá estoy, Señor. Comenzá a obrar, comenzá a descender y ahí Él va a descender. El altar es tu vida y el hecho del sacrificio es tu ser que se levanta ante la presencia de Dios. Y por último, darle lo mejor a Dios. Un pasaje que muchas veces se lee en las ofrendas, cuando se pasan las ofrendas. Se encuentra en el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, que era el dueño de ese lugar, no, porque le había pedido el lugar. Ornán le dice, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ornán le había dicho, David, sabía que era el rey, David, acá tenés el predio, qué es lo que querés, todo esto es tuyo, te lo doy. ¿Querés animales para el holocausto? Acá tenés animales para el holocausto. ¿Querés quemarlo? Acá tenés leña tenés todo, te lo doy. Ornán te lo da, le dice. Se lo ofrece. Tomá, acá lo tenés. David podía haber dicho, bueno, esto se lo ofrezco a Dios. Pero David da una clave. A Dios hay que darle lo mejor. Interesante. Lo mejor siempre nos cuesta. Si no, no sería lo mejor, ¿no? Cuando buscamos lo mejor,
siempre no cuesta, siempre sale algo. Entonces, si queremos darle lo mejor, nos tiene que costar. Si no nos cuesta, no es lo mejor. David entendió esto y le dijo a Ornán, no quiero que me lo regales, quiero que me lo cobres a su justo precio. Y se lo vendió y ahí le ofreció sacrificio. ¿Qué decisiones tomamos cuando cometemos errores? Hacemos el ejemplo que nos dejó David, que David se arrepintió, que aceptó las consecuencias de su pecado, de su falta, reconoció su culpa de lo que había hecho, levantó un altar y le dio lo mejor, lo mejor. Cuando estamos mal delante de Dios o cometemos una falta, acordémonos de esto. Y para terminar, quiero leerles lo que dice el Salmo 15. Salmo 15, versículo 1. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a su amigo, ni procura el mal de su vecino, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios, el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés ni acepta soborno contra el inocente, el que así vive jamás caerá. ¿Qué clase de hijos de Dios queremos ser? Como personas siempre vamos a cometer errores. Siempre vamos a cometer errores. Pero cuando cometemos estos errores, ¿qué hacemos después? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Cerrá tus ojos por unos instantes, levantás tu mano nuevamente y decile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a estar en tu monte santo. Quiero que durante todas las semanas te grabes este Salmo 15. Es fácil, es un salmo que tiene pocos versículos, no tiene muchos versículos, 5 versículos son los que tiene, pero tiene una gran realidad para nuestras vidas. Una gran realidad para nuestras vidas. ¿Quién es el que puede estar delante de la presencia de Dios? Y ahí estamos nosotros, tomando buenas decisiones, tomando decisiones adecuadas, decisiones que nos encaminen a la presencia de Dios. Levanta tu mano en alto. Señor, somos tu pueblo, tu iglesia, y como tu iglesia queremos que nos ayudes cada vez que nos equivocamos, cada vez que cometemos errores, que cometemos faltas. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo que nos dejó David, a tomar este ejemplo de arrepentirnos, a tomar este ejemplo de aceptar las consecuencias, el aceptar las culpas, el hecho de reconocerte y levantar un altar y dar lo mejor. Por más que hemos fallado, por más que nos hemos equivocado, tenemos que dar lo mejor. Señor, ayúdanos a ser hijos tuyos. Ayúdanos a ser un reflejo tuyo acá en esta tierra. Señor, ayúdanos a que tu Espíritu Santo trabaje en cada una de nuestras vidas. Estamos abiertos a ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo día de reunión. Saluda a tu hermano.